En la vasta geografía medieval de Europa, desde las llanuras húmedas del norte hasta los suelos cálidos del sur, la vida cotidiana giraba alrededor de una única y poderosa fuerza: la tierra. La tierra no solo era recurso económico, sino también medida de riqueza, símbolo de poder, fuente de alimento y centro de la organización social. Entender cómo se sembraba y organizaban los campos en la Edad Media implica adentrarse en un mundo donde cada estación dictaba el destino de una comunidad entera, donde una mala cosecha podía significar hambruna, enfermedad y muerte, y donde el trabajo agrícola era un rito ancestral que moldeaba la existencia de campesinos, siervos y señores. La mayoría de la población medieval era campesina, y su vida estaba profundamente marcada por los ritmos naturales. Antes de comenzar cualquier siembra, el campo era dividido según costumbres muy arraigadas y métodos prácticos que habían sobrevivido desde tiempos romanos. La propiedad de la tierra pertenecía generalmente al señor feudal, monarca o institución religiosa, y el campesino la trabajaba a cambio de protección, vivienda y el derecho a cultivar una porción para su sustento. Pero la organización no era libre ni espontánea. Seguía un sistema conocido como Open Field System, o sistema de campo abierto, predominante en amplias zonas de Europa occidental. En este sistema, las aldeas disponían de grandes extensiones de tierra comunal divididas en enormes campos sin cercas ni muros. Cada uno de estos campos estaba a su vez fraccionado en largas franjas estrechas llamadas strips o celiones. Un campesino no solía tener todas sus parcelas juntas, sino dispersas entre muchas tiras a lo largo del valle o ladera. Esta distribución aparentemente caótica tenía un propósito: repartir equitativamente la calidad del suelo. Así, todos obtenían parte de las zonas fértiles, de las zonas más pobres y de las zonas intermedias, evitando desigualdades extremas dentro de la comunidad rural. El año agrícola medieval comenzaba con la primavera, aunque en realidad los preparativos se iniciaban durante el crudo invierno. Con el deshielo, el primer paso para organizar los campos era la rotación trienal, sistema que dividía la tierra en 3 secciones, una para trigo u otros cereales de invierno, otra para avena, cebada o legumbres de primavera, y la última que se dejaba en barbecho. El barbecho, un descanso de la tierra durante un ciclo completo, permitía que el suelo recuperara nutrientes mediante el crecimiento natural de hierbas y la descomposición orgánica. Era un método primitivo comparado con técnicas posteriores, pero crucial para evitar el agotamiento del terreno. Antes de sembrar, los campesinos debían arar la tierra. El arado medieval no era una herramienta ligera. Era una pesada estructura de madera con una cuchilla metálica fijada al extremo, tirada por un par de bueyes o, en aldeas más prósperas, por caballos. El uso de caballos aceleraba el trabajo, pero requería herraduras, arneses y alimentación especial, lo que no siempre era accesible para las familias pobres. El arado abría surcos profundos, volteando la tierra y aireándola, pero este proceso consumía jornadas enteras. A menudo varios campesinos colaboraban en un mismo arado, cargando turnos, compartiendo animales y coordinando esfuerzos para cubrir las parcelas asignadas. Una vez arado el terreno, el siguiente paso era rastrear o romper los terrones. El rastrillo de madera arrastrado por animales deshacía los bultos de tierra, allanaba la superficie y dejaba el campo listo para recibir la semilla. Aquí comenzaba una de las tareas más delicadas del año: la siembra. La mayoría de las veces la siembra se hacía a mano. El campesino caminaba con una bolsa de lino colgada del hombro y lanzaba la semilla con un movimiento amplio y uniforme, intentando cubrir el suelo de manera pareja. Era una habilidad que requería experiencia. Demasiada semilla significaba desperdicio, pero poca reducía el rendimiento de la cosecha. La organización de los campos no se limitaba solo al trabajo físico. También existían normas comunitarias estrictas para evitar conflictos y garantizar la supervivencia del grupo. Por ejemplo, nadie podía sembrar o cosechar fuera de las fechas acordadas por la aldea, pues el adelanto o retraso perjudicaba a todos. Después de la cosecha, el campo quedaba abierto para el pastoreo comunal, donde ovejas, bueyes y cerdos podían alimentarse de los restos de la producción. Este pastoreo no era un lujo. El estiércol generado ayudaba a fertilizar los suelos, un recurso valioso en tiempos donde no existían abonos químicos ni técnicas avanzadas. La vigilancia del campo era otra parte fundamental. Los señores enviaban a sus administradores, como el bailiff o el reeve, para supervisar el trabajo,
registrar los tributos en especie y asegurarse de que los siervos cumplían con sus obligaciones. Entre estas obligaciones estaba la corvée, jornadas de trabajo gratuitas en los campos del Señor, que podían coincidir con las labores más extenuantes del año. Aún así, el campesino medieval sabía que su supervivencia dependía de una relación equilibrada. Ni el Señor podía dejar de protegerlos, ni ellos podían desatender sus tierras. Los métodos medievales eran rudimentarios comparados con los sistemas agrícolas modernos, pero estaban respaldados por siglos de ensayo y error. Cada región adaptaba sus prácticas según el clima, la topografía y las tradiciones locales. En zonas montañosas, por ejemplo, las terrazas eran esenciales para evitar la erosión, mientras que en áreas pantanosas se construían drenajes primitivos. Estas técnicas no solo permitían la siembra, sino también la expansión de aldeas que dependían por completo de cada grano de trigo. A medida que se asentaba la primavera y el campo parecía despertar, después de meses de frío, la vida agrícola medieval entraba en un periodo de intensa actividad. El ciclo de la siembra no solo implicaba técnicas, sino también rituales, creencias y una profunda conexión espiritual con la naturaleza, pues para los campesinos medievales, la tierra no era únicamente un recurso económico, era una entidad viva, capaz de otorgar sustento o destruir vidas enteras. En muchos pueblos, antes de empezar la siembra, se realizaban bendiciones con agua consagrada o procesiones por los campos, rogando a Dios que enviara lluvias suaves y protegiera los cultivos de plagas o heladas tardías. Era una mezcla de agricultura y fe, donde el éxito dependía tanto del trabajo humano como del favor divino. El calendario agrícola estaba marcado por fases estrictas. Tras el arado inicial, venían las labores de segunda vuelta, especialmente necesarias en suelos pesados o compactos. Algunos campesinos utilizaban un arado sin cuchilla, llamado arado romano, más ligero, para romper los surcos sin voltearlos del todo. Cada herramienta tenía una función precisa, y su elección dependía del tipo de terreno. En campos arcillosos se necesitaba abrir surcos profundos para evitar que la humedad arruinara las semillas. En suelos secos se buscaba retener la poca agua disponible. La experiencia heredada de generación en generación guiaba estas decisiones. Uno de los aspectos más interesantes del mundo rural medieval era la administración colectiva del campo. La comunidad tomaba decisiones cruciales en asambleas aldeanas, donde participaban hombres libres, siervos y, en algunas regiones, incluso mujeres de familias campesinas. En estas reuniones se establecían los días exactos para empezar la siembra, las zonas donde se permitiría el uso de animales y las sanciones para quienes dañaran cultivos vecinos. La organización colectiva era indispensable, porque al estar los campos abiertos y sin cercas, un error de un solo campesino podía arruinar semanas de trabajo. Las semillas más comunes en Europa occidental eran el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Cada una tenía usos específicos. El trigo era apreciado para el pan blanco, reservado a nobles, monasterios y ocasiones especiales. La cebada y la avena eran destinadas a panes oscuros y espesos, consumidos por la población rural. El centeno era un cereal resistente, perfecto para regiones frías. La siembra de legumbres como guisantes, habas y lentejas también era fundamental, pues ayudaba a recuperar nutrientes en el suelo, especialmente nitrógeno, y ofrecía proteínas a la dieta campesina. Durante la siembra, el paisaje medieval adquiría un aspecto ordenado y casi ceremonial. Los campesinos caminaban en largas hileras sobre los surcos recién nivelados y lanzaban semillas con movimientos rítmicos. Detrás de ellos, niños y mujeres seguían espantando pájaros con palos, carracas de madera o telas agitadas. Las aves podían vaciar un campo entero en cuestión de días si no se vigilaba. Para reforzar la protección, algunas aldeas instalaban espantapájaros simples, hechos con ramas, ropa vieja y calabazas talladas. Un invento muy anterior al que hoy conocemos. El trabajo agrícola medieval estaba profundamente jerarquizado. Aunque todos sembraban, no todos lo hacían en la misma proporción. Los siervos debían dedicar primero jornadas obligatorias a las tierras del Señor, las llamadas mansos dominicales, antes de ocuparse de sus parcelas propias. Estas tierras señoriales, generalmente las más fértiles, recibían mayor atención y mejores herramientas. El señor, o su administrador, controlaban estrictamente estas áreas, exigiendo que el arado fuera más profundo,
las semillas más selectas y la vigilancia más férrea. Una vez sembrados los campos, venía la etapa crucial de cuidado. Aunque no existían insecticidas ni fertilizantes procesados, el campesino medieval tenía sus propios métodos. Para combatir plagas, se usaban acines, mezcla de hierbas aromáticas, humo y en ocasiones trampas rudimentarias. Conejos, ciervos y jabalíes representaban amenazas constantes, por lo que la aldea organizaba rondas nocturnas de vigilancia. Los cercos naturales, hechos con matorrales densos, palos entrecruzados o zanjas profundas, ayudaban a mantener a los animales a raya, aunque nunca podían garantizar protección total. El agua también era otro de los factores decisivos en la agricultura medieval. En regiones donde las lluvias no eran regulares, se construían acequias, canales y diques para desviar o almacenar el agua. Estas obras requerían coordinación masiva y estaban supervisadas por la comunidad y a veces por ingenieros de monasterios, que eran los grandes centros de conocimiento técnico. Los monjes cistercienses en particular eran famosos por transformar tierras pantanosas en fértiles campos de cultivo, utilizando sistemas complejos de drenaje y nivelación. La tierra en barbecho también era parte fundamental de la organización agrícola. Aunque no se sembraba, era vigilada y mantenida. Los campesinos permitían el crecimiento de malezas que luego arrancaban para airear la tierra. En algunos casos, el barbecho se aprovechaba para el pastoreo de ovejas, cuyo estiércol resultaba muy beneficioso. En este periodo se reparaban cercas, se limpiaban acequias y se preparaban herramientas para el siguiente ciclo. Las herramientas medievales eran simples pero duraderas. El azadón, la hoz, la guasaña, el rastrillo y las cestas de madera eran parte indispensable de la vida diaria. Estas herramientas se elaboraban en talleres locales o por herreros del feudo. Cada campesino debía mantenerlas en buen estado, pues perder una herramienta podía significar la ruina de una familia entera. El hierro era caro y valioso, y su adquisición requería días de trabajo adicional en las tierras del señor. La comunidad campesina también debía planificar emergencias. Las heladas tardías, sequías, lluvias abundantes o tormentas podían destruir semanas de trabajo. Por eso existía la costumbre de almacenar semillas adicionales en graneros comunales o en las casas, protegidas con arcilla o recipientes de cerámica. Los monjes, especialmente en zonas monásticas autosuficientes, preservaban semillas de variedades resistentes para asegurar cosechas futuras. A lo largo del proceso de preparación y siembra, la vida agrícola medieval estaba llena de rituales y supersticiones. Encender velas para evitar tormentas, evitar trabajar ciertos días considerados quejumbrosos, o colgar amuletos en los establos para proteger a los animales de enfermedades. Aunque hoy puedan parecer creencias ingenuas, para el hombre medieval eran parte esencial de su relación con la naturaleza y del intento de controlar fuerzas que estaban fuera de su alcance. Con la llegada del verano, los campos medievales alcanzaban su apariencia más vibrante y esperanzadora. Las espigas de trigo ondeaban como mares dorados, las avenas se mecían con el viento ligero y los guisantes trepaban por estacas improvisadas. Pero tras la belleza del paisaje, la vida del campesino se volvía aún más exigente. Era el tiempo de vigilia, de trabajo continuo y de preparación para la fase más crucial del año, la cosecha. Si la siembra era un acto de fe, la cosecha era la prueba final de la supervivencia de toda una aldea. Los campos debían ser vigilados casi a diario. Desde las primeras luces del amanecer, grupos de campesinos recorrían las parcelas para revisar el estado del grano. Una lluvia intensa y prolongada podía provocar hongos que arruinaban el trigo. Un sol abrasador podía quemar los brotes jóvenes. La aparición de plagas, como las langostas o los gorgojos, podía significar una tragedia a escala regional. Los campesinos medievales no contaban con productos químicos para combatir estas amenazas, así que recurrían a soluciones empíricas: humo denso para espantar insectos, aceites fuertes para proteger semillas almacenadas, trampas para roedores y vigilancia constante. El verano también marcaba el apogeo del pastoreo en zonas comunes. Aunque los campos sembrados estaban protegidos, el barbecho y los prados comunales se abrían para el ganado. Pastores jóvenes guiaban ovejas, vacas y cabras entre las zonas permitidas, procurando evitar que los animales se acercaran demasiado a los cultivos. Estos espacios comunales eran esenciales para la vida rural, pues proporcionaban leche, carne, lana y estiércol. La lana en particular era uno de los productos más valiosos del mundo medieval,
y muchas aldeas dependían de su venta para adquirir herramientas, telas o granos adicionales. Mientras tanto, la gestión de la tierra continuaba bajo un régimen organizado. Los administradores del señor, como el steward o el reeve, realizaban inspecciones periódicas para asegurarse que los siervos cumplieran con las obligaciones de trabajo y tributo. Estos administradores supervisaban también los graneros señoriales, donde se almacenaba la parte del cultivo que correspondía al señor feudal. Se llevaba un registro meticuloso de las medidas, utilizando unidades como el bushel o el modius, según la región. Si un campesino fallaba en su deber, podía recibir multas, perder derechos sobre la tierra o ser obligado a trabajar jornadas adicionales. El verano también era el tiempo de reparación de herramientas mayores. El arado y las yugadas sufrían un desgaste enorme en primavera, por lo que herreros y carpinteros dedicaban gran parte de esta estación a reforzar piezas, afilar cuchillas y fabricar nuevos mangos. Las comunidades más grandes solían tener un taller comunal donde se realizaban estas tareas, aunque en aldeas pequeñas los campesinos debían viajar a villas cercanas para obtener herramientas nuevas o metal para repararlas. Otro aspecto fundamental era la preparación de los graneros y almacenes para recibir la cosecha. Los edificios de almacenamiento debían estar limpios y secos. Se quemaban hierbas aromáticas para ahuyentar insectos y se revisaban las vigas en busca de humedad. El trigo almacenado húmedo podía pudrirse en pocas semanas, arruinando meses de esfuerzo. Por eso la organización previa a la cosecha era tan importante como la siembra misma. A medida que avanzaba el verano, los jefes de familia observaban las espigas para determinar el momento exacto de la siega. Cosechar demasiado pronto hacía que el grano fuera débil e inestable. Hacerlo demasiado tarde exponía la cosecha a tormentas de final de temporada. Esta decisión se tomaba en conjunto, en reuniones aldeanas donde los más experimentados aconsejaban al resto. Cuando se determinaba el día del inicio de la cosecha, toda la comunidad se preparaba para el evento más solemne y agotador del ciclo agrícola. La siega comenzaba antes del amanecer. Hombres y mujeres se alineaban en los bordes del campo, cada uno armado con una hosa afilada. El primer corte solía reservarse a un anciano respetado, un jefe de familia o, en algunos lugares, al administrador del señor, como forma simbólica de iniciar la temporada. Después, el campo se llenaba de un sonido rítmico, el silbido del acero cortando tallos, acompañado de murmullos, cantos suaves y órdenes breves. Las gavillas se ataban con cuerdas hechas de paja trenzada. Se formaban haces grandes y se dejaban secar al sol durante horas o días, dependiendo del clima. Luego, eran transportadas a lugares centrales para ser trilladas. El transporte se hacía con carretas de madera tiradas por bueyes, aunque en zonas más pobres las familias cargaban las gavillas a mano en varios viajes. El proceso de trilla era dudas una de las partes más duras del trabajo agrícola medieval. Antes de la aparición de máquinas simples como la trilladora manual, la forma más común era esparcir las gavillas en un espacio amplio y circular llamado era, donde caballos o bueyes caminaban en círculos para separar el grano de la paja. En regiones distintas se utilizaban mazos de madera para golpear las gavillas directamente. El polvo que levantaba la trilla irritaba los ojos y pulmones, pero era un paso ineludible para obtener el grano limpio. La paja resultante tenía múltiples usos. Servía para alimentar al ganado, como material de cama en establos, para techar casas de campesinos y como componente para fabricar cestas, cuerdas o incluso paneles de viviendas. Nada se desperdiciaba. La filosofía medieval respecto a la tierra era clara. Cada recurso debía aprovecharse al máximo, pues no existían lujos ni margen de negligencia. El viento también era una herramienta importante en la cosecha. Para separar el grano de las impurezas más ligeras, los campesinos realizaban la aventadura, o viento. Lanzaban el grano al aire repetidas veces con palas especiales y dejaban que la brisa se llevara las cascarillas. Este proceso requería práctica y un clima adecuado, pues el viento debía ser suficientemente fuerte para actuar, pero no tanto como para esparcir el grano. Finalmente, el grano limpio se almacenaba en grandes sacos, tinajas o graneros de madera o piedra. Los monjes solían tener los mejores sistemas de almacenamiento, con suelos elevados para evitar humedad, aberturas para ventilación y registros escritos de cada medida. El campesino común, en cambio, confiaba en depósitos sencillos dentro de su hogar o en estructuras compartidas entre varias familias. El verano terminaba con cansancio, pero también con un sentido profundo de logro. Cada familia evaluaba cuánto grano tenía,
cuánto debía el señor y cuánto podía guardar para el invierno. Un cálculo errado podía llevar a la hambruna. Por eso el final de la cosecha se celebraba con fiestas aldeanas, donde se compartía pan, cerveza y canciones, agradeciendo que la tierra hubiera dado fruto. Con el fin del verano y la conclusión de la cosecha principal, la actividad agrícola medieval no disminuía, simplemente cambiaba de ritmo y enfoque. El otoño era una estación de transición, donde el campo se convertía nuevamente en un escenario de preparación, reparación y organización. Para los campesinos medievales, esta estación era una mezcla de alivio y tensión. Por un lado, ya se había asegurado el grano necesario para atravesar el invierno. Por el otro, comenzaba un nuevo ciclo de trabajo que determinaría la fertilidad del año siguiente. La tierra nunca descansaba del todo, y sus habitantes tampoco. Una de las primeras labores otoñales era la siembra de invierno, especialmente del trigo de invierno o del centeno. Este tipo de cereal se sembraba antes de las primeras heladas para que germinara con el frío leve y desarrollara raíces fuertes que resistieran los meses gélidos. La siembra de invierno requería una preparación muy cuidadosa del terreno, pues debía estar firme, pero lo suficientemente suelto para permitir la plantación. Los campesinos araban por última vez los campos seleccionados, nivelaban la tierra y sembraban a mano, del mismo modo que en primavera. El suelo en otoño tenía una textura distinta. Estaba húmedo, denso, más pesado por las lluvias. Las herramientas sufrían más desgaste, por lo que era esencial que la guadaña, la hoz y especialmente el arado estuvieran en condiciones adecuadas. Muchos campesinos dedicaban días enteros a afilar cuchillas y ajustar piezas de madera. El arado medieval no podía simplemente almacenarse, debía ser revisado, limpiado y protegido con aceites o grasas animales para evitar la corrosión. Otro trabajo típico del otoño era el recogido de los últimos cultivos complementarios. Aunque el trigo era el cereal más importante, las aldeas medievales también cultivaban nabos, coles, cebollas, ajos, zanahorias y una variedad de hierbas medicinales y culinarias. Muchos de estos cultivos eran vitales para la dieta invernal, pues ofrecían vitaminas que ayudaban a prevenir enfermedades en una época donde la medicina era rudimentaria. Los nabos y coles en particular se almacenaban en sótanos o despensas frías, colocados en capas sobre arena húmeda para evitar que se pudrieran. También eran momentos de recolectar y almacenar frutos silvestres, nueces, avellanas, manzanas tardías y peras duras que podían conservarse meses. En algunas regiones se producían bebidas alcohólicas como sidra o vino joven que se fermentaban en grandes barriles de madera y se guardaban en bodegas comunales. La organización del campo durante el otoño incluía tareas de reparación de infraestructura rural. Las cercas que delimitaban zonas de pastoreo debían reforzarse antes de las tormentas invernales. Los canales de drenaje se limpiaban a fondo para evitar inundaciones que pudieran arruinar cultivos recién sembrados o erosionar la tierra. Las aldeas situadas cerca de ríos reforzaban diques improvisados con troncos, piedras y barro. Uno de los aspectos más importantes del otoño medieval era la siembra de legumbres como habas y guisantes de invierno. Estas plantas tenían la capacidad de fijar nitrógeno en el suelo, ayudando a recuperar nutrientes que los cereales habían agotado. Sin estos ciclos de descanso y renovación, la tierra se degradaría rápidamente, volviéndose estéril. En ese sentido, aunque los campesinos medievales no entendían el funcionamiento químico del suelo, habían aprendido a través de siglos de observación que las rotaciones eran esenciales para mantener la productividad. Las obligaciones feudales también se intensificaban en otoño. Los señores exigían el pago de tributos en especie, sacos de grano, huevos, aves de corral, lana y productos derivados. Las aldeas debían entregar también parte de la cosecha para sostener al ejército del señor o para abastecer monasterios y castillos. En algunos casos se celebraban ferias otoñales donde campesinos podían vender excedentes y adquirir herramientas, ropa o productos que no se producían localmente. La religión seguía siendo un elemento central en la organización agrícola. En otoño se celebraba la festividad de San Miguel, una de las más importantes del mundo rural. Esta fecha marcaba el cierre de contratos de renta, reorganización de tierras y el inicio de un nuevo año agrícola. En muchas aldeas se realizaban ceremonias especiales para bendecir la cosecha almacenada y pedir protección para el invierno. La relación entre campo y fe era inseparable. Cada estación tenía sus santos protectores,
y cada labor agrícola estaba asociada a oraciones específicas. A medida que el clima se enfriaba, los campesinos se dedicaban a preparar sus hogares para los meses más duros. La madera debía cortarse y apilarse, los techos revisarse en busca de filtraciones y los establos reforzarse con paja para mantener el calor del ganado. El bienestar de los animales era fundamental, no solo por su uso como mano de obra, sino porque proporcionaban leche, huevos y, en casos extremos, carne. Un animal perdido por frío o enfermedad era una tragedia que afectaba la economía familiar durante años. El pastoreo otoñal también era muy importante. Tras la cosecha, los campos quedaban abiertos nuevamente para que los animales comieran los restos de paja y tallos. Este proceso no solo alimentaba el ganado, sino que el estiércol fertilizaba de forma natural la tierra, preparándola para la siguiente temporada. El estiércol era uno de los fertilizantes más valiosos, y las aldeas organizaban turnos para que cada familia pudiera aprovechar su uso sin dañar las parcelas vecinas. En otoño también se realizaban actividades relacionadas con el lino y el cáñamo, plantas esenciales para la fabricación de telas, cuerdas y redes. Estas plantas debían ser arrancadas, puestas a remojar en lagunas o pozos especiales para separar las fibras y luego golpeadas y peinadas. Era un trabajo agotador, pero indispensable para obtener materiales de uso cotidiano. Finalmente, cuando las lluvias aumentaban y los días se acortaban, el campo entraba en un periodo de relativa quietud. La tierra ya estaba sembrada para el invierno o dejada en barbecho, los cultivos complementarios habían sido recogidos y los graneros estaban llenos. La comunidad, exhausta por meses de trabajo continuo, se preparaba para enfrentar las noches largas y el frío. Sin embargo, aún en este periodo, el campo seguía siendo vigilado. Los lobos, que en la Edad Media eran comunes, descendían a veces hacia las aldeas en busca de animales domésticos. Los campesinos organizaban guardias nocturnas para proteger al ganado. Así, el otoño medieval era una mezcla de cierre y anticipación, un puente entre el esfuerzo agotador del verano y la introspección silenciosa del invierno. Con la llegada del invierno, el ciclo agrícola medieval entraba en su fase más silenciosa y reflexiva. El paisaje cambiaba radicalmente. Los campos quedaban desnudos, cubiertos por escarcha o nieve. Los árboles se volvían esqueletos estáticos. Los caminos se convertían en barro helado, donde apenas podían transitar los carromatos. El invierno no era solo una estación, sino una prueba de resistencia. La organización del campo medieval se adaptaba entonces a un ritmo más lento, pero igual de necesario para la supervivencia de las familias y aldeas. El invierno era el tiempo del mantenimiento y la previsión, donde el campesino revisaba lo logrado durante el año y planificaba las labores venideras. Aunque la siembra principal ya estaba hecha y la cosecha almacenada, aún había trabajo por hacer. Los campesinos dedicaban horas a reparar herramientas, reforzar establos, revisar cercas y preparar la tierra para el deshielo próximo. Las herramientas de hierro se afilaban y aceitaban para evitar el óxido. Las de madera se lijaban y reforzaban. Un arado descuidado o una hoz debilitada podían significar problemas serios en primavera. El mantenimiento del ganado era una prioridad absoluta. En los establos, las familias colocaban capas gruesas de paja para proporcionar calor y absorber la humedad. Las vacas, cabras y ovejas eran alimentadas con heno seco almacenado desde el verano y paja sobrante de la cosecha. Para muchos campesinos, el ganado representaba una riqueza más estable que la tierra misma. La leche, la lana y los huevos eran esenciales durante los meses fríos. Perder a un animal podía significar perder la posibilidad de arar el campo, hilar ropa o alimentarse adecuadamente. El invierno también era el momento de preparar productos derivados, como queso, mantequilla y embutidos. Muchas aldeas elaboraban quesos duros, capaces de conservarse durante meses, convirtiéndose en una reserva nutritiva para las épocas más duras. La carne, cuando se sacrificaban animales, se salaba o ahumaba para mantenerla comestible hasta la primavera. Los campesinos almacenaban estas reservas en sótanos o pequeños cuartos fríos, protegidos de ratas y humedad. En cuanto al grano, las familias lo revisaban periódicamente para asegurarse de que no aparecieran mohos o plagas. Los graneros medievales solían estar elevados sobre pilares de piedra para evitar el contacto con la tierra húmeda y mantener alejados a los roedores.
En algunos lugares se utilizaban gatos entrenados para vigilar los depósitos de grano. En otros, trampas y mecanismos rudimentarios. Aún así, perder parte de la reserva por insectos era una tragedia común. El invierno no era solo un tiempo de mantenimiento físico, sino también de administración y justicia rural. Los señores feudales aprovechaban estos meses para organizar registros de propiedad, revisar contratos de arrendamiento y cobrar impuestos atrasados. Los campesinos acudían al salón señorial o al monasterio correspondiente para informar sobre su producción, pedir prórrogas o resolver disputas. Aunque la mayoría de las decisiones eran tomadas a favor del señor, las aldeas mantenían cierta autonomía en sus asuntos diarios, regulando el uso de pastos, caminos y accesos a fuentes de agua. En el ámbito espiritual, el invierno estaba cargado de celebraciones religiosas que marcaban el ritmo del calendario social. La Navidad, la Epifanía, la festividad de San Blas y otras fechas importantes proporcionaban momentos de descanso y convivencia. En estas festividades, las aldeas organizaban pequeñas ferias, banquetes compartidos y rituales para pedir protección divina para los campos que dormían bajo la nieve. La fe seguía siendo un pilar de la vida agrícola y daba sentido al ciclo eterno de trabajo, descanso y esperanza. A finales del invierno, cuando las primeras señales de deshielo aparecían, el campo se convertía en un lienzo lleno de posibilidades. Los campesinos salían a inspeccionar la tierra. Las aguas acumuladas del invierno podían haber erosionado caminos, destruido cercas o inundado zonas bajas. Era momento de evaluar daños y priorizar reparaciones. Las acequias se limpiaban para facilitar el drenaje del agua del deshielo, y los montículos de tierra derrumbados se levantaban nuevamente. Con los primeros días templados, los agricultores empezaban a preparar los campos en barbecho. Aunque no se sembraban inmediatamente, se removía la tierra para airearla y eliminar las primeras malezas del año. En esta fase, los campesinos utilizaban azadas y rastrillos, pues el terreno aún estaba demasiado húmedo para un arado pesado. También se recogían piedras y ramas que habían sido arrastradas por las lluvias invernales, y se reparaban los caminos comunales que comunicaban las parcelas. La rotación de cultivos era una estrategia clave que se planificaba durante el invierno y se ejecutaba al final de esta estación. En el tradicional sistema medieval de 3 campos, cada uno tenía su turno natural, uno para cereales de primavera, otro para cereales de invierno y otro en barbecho. Este método permitía que la tierra recuperara nutrientes y evitaba la sobreexplotación. Las decisiones sobre qué sembrar en cada parcela se tomaban de forma colectiva en asambleas aldeanas, donde la experiencia de los campesinos mayores era especialmente valorada. Con la llegada de la primavera temprana, el trabajo se intensificaba. Los campesinos revisaban las semillas almacenadas para la siembra principal. Se seleccionaban cuidadosamente las mejores, las más grandes, las más pesadas, las que habían resistido el invierno sin daño. Esta selección empírica, aunque rudimentaria, mejoraba lentamente la calidad de los cultivos con cada generación. Las familias también revisaban los yugos y las correas para los bueyes, asegurándose de que estuvieran listas para las largas jornadas de arado. El ciclo se cerraba y volvía a empezar. Cada estación estaba conectada con la anterior y la siguiente, y el éxito de una dependía del trabajo realizado en la anterior. La agricultura medieval era un sistema profundamente equilibrado, construido sobre la cooperación comunitaria, la observación del entorno y la transmisión oral de conocimientos. Aunque faltaba la tecnología moderna, la organización era compleja y eficiente dentro de sus posibilidades. Las aldeas dependían unas de otras. Nadie sobrevivía en soledad. Así, a lo largo de las estaciones, los campesinos medievales vivían en estrecha relación con la tierra. Sus días estaban marcados por el clima, las herramientas, los animales y los ritmos de la naturaleza. El campo medieval no era solo un espacio físico, sino un entramado de trabajo, fe, tradición y supervivencia. Y aunque el mundo medieval pudiera parecer rudo y limitado, el ingenio humano y la organización comunitaria permitieron que millones de personas vivieran, prosperaran y transmitieran su cultura durante siglos.